La lluvia azotaba el parabrisas como pequeños puños, cada gota recordando el caos del que Claire apenas había escapado. Apretaba el volante con ambas manos, con los nudillos blancos. Su aliento empañando el cristal mientras miraba al frente. El letrero del refugio apenas era visible bajo el aguacero, solo letras gruesas y luces parpadeantes, rodeadas de un silencio húmedo. No había planeado esta parada. De hecho, no tenía ni idea de por qué había tomado ese camino. Los papeles del divorcio seguían doblados en la guantera como un pesado secreto oculto a plena vista. Un dolor sordo latía en su pecho, de esos que te hacen sentir las extremidades pesadas. Como si ya no te pertenecieran. Podría quedarse allí sentada para siempre. Dejar que la lluvia se llevara al mundo. Pero algo del dolor, la locura, el destino la traía. Claire empujó la puerta y al instante se encontró con una lluvia fría y un barro pegajoso que le succionaba las botas. Tembló, ajustándose aún más la chaqueta. Con pasos vacilantes, no había ninguna razón real para entrar. Quizás era aburrimiento. O la necesidad de escapar del tranquilo apartamento donde las fotos de su boda aún adornaban las paredes. Quizás era simplemente el extraño magnetismo de las cosas rotas. Atraídas entre sí como cristales astillados, ella no sabía qué buscaba. Solo que buscaba algo, y ella acababa de dar el primer paso hacia ello. La puerta crujió. Al entrar, un silencio profundo que se apagó. La recepcionista apenas levantó la vista. Claire no pronunció palabra alguna, solo asintió y caminó lentamente por el pasillo en penumbra. Perreras vacías se alineaban en las paredes, con sus puertas metálicas balanceándose ligeramente, con la brisa de un ventilador de techo. Las paredes estaban descoloridas, el suelo desgastado. Este lugar había conocido la tristeza, sus pasos resonaban. Cada perrera que pasaba reflejaba una parte vacía de sí misma, vacía, ignorada, esperando algo que quizá nunca regresara. El silencio no era reconfortante, era familiar. La envolvía como un abrigo viejo, pesado, desgastado. Pero conocido, Claire casi se dio la vuelta hasta que llegó a la última perrera. Allí estaba, un gran pastor alemán, con el pelaje grisáceo, sentado completamente quieto. Sus ojos, ámbar y antiguos, no se inmutaron. No buscaron, sabía, ella se detuvo en seco, no ladraba, no se movía. No caminaba de un lado a otro como los demás. Simplemente, observó y en esa mirada había algo inquietante. No miedo, no agresión, algo más profundo. Reconocimiento parpadeó, sin saber si lo estaba imaginando. Su corazón se aceleró. Algo en él la inquietaba, como si viera más allá de la máscara que ella usaba para el mundo. Como si hubiera visto gente rota antes y no les tuviera miedo. Su silencio hablaba más fuerte que un aullido. Él no estaba simplemente esperando un hogar, él estaba esperandoso. El nudo en la garganta de Claire se hizo más fuerte y se quedó, sin aliento, no podía moverse, no podía hablar. Su pasado chocaba con el presente en ese pasillo silencioso, y este perro, este extraño, era de alguna manera el centro de todo. Miedo, quizás. Dolor, siempre. Pero la culpa, eso era lo que más la atormentaba. Culpa por las cosas que no podía arreglar. Las personas a las que no podía aferrarse. El amor que se le había escapado. Sus ojos ámbar no la juzgaron, no la compadecieron. Simplemente la mantuvieron allí, tranquila, presente visto, y por primera vez en meses. Claire no quería huir de lo que sentía. Finalmente rompió el contacto visual y miró la etiqueta de metal fijada a la puerta de la perrera. Max 5 años no adoptado. Las palabras eran sencillas, deliberadas, pero le cayeron como un peso en el pecho. No adoptado pasado. Por alto, dejado atrás, como si alguien lo hubiera considerado indigno de. Tragó saliva con dificultad. Había algo brutal en esa simplicidad. Un nombre, un número y una etiqueta que lo decían todo. No fue solo su historia, también era de ella. Claire se agachó lentamente, con las rodillas temblorosas. El suelo del refugio estaba frío al tacto mientras intentaba estabilizarse. Max se quedó quieto. Luego, con sorprendente gracia, dio un paso adelante. Solo uno ladeó ligeramente la cabeza. Levantó las orejas. Y algo brilló en sus ojos. ¿Curiosidad? ¿Esperanza? Su corazón latía con fuerza. ¿De verdad estaba pasando esto? ¿De verdad estaba aquí? Ella no se atrevía a extender la mano por miedo a romper el hechizo. Pero ella se quedó allí, respirando, esperando. Y él también lo hizo. Dos desconocidos se encuentran entre los escombros. Ella no había planeado esto. No quería otra responsabilidad. Otra despedida. Pero mientras Max la observaba con tranquila certeza, Claire sintió que la más pequeña grieta en su armadura comenzaba a moverse. Quizás no se trataba de encontrar algo, quizás se trataba de ser encontrado y tal vez, solo tal vez. Max había estado esperando todo ese tiempo. El pasillo olía ligeramente a lejía y resignación.
La voz de Claire rompió el silencio, frágil e insegura, mientras señalaba con la cabeza la última caseta ocupada. Sus ojos se fijaron en la silueta inmóvil del interior, enroscada como una sombra, silenciosa, indiferente al coro de ladridos que la rodeaba. ¿Por qué sigue aquí?, preguntó con palabras quebradizas. No por interés, sino por frustración. Había entrado en el refugio con la esperanza de sentir nada para distraerse con el ruido y el caos. Pero la quietud de este perro la ponía nerviosa. Era demasiado tranquilo, demasiado silencioso. Casi, paciente, ella apartó la mirada rápidamente, con los brazos fuertemente cruzados. Como si temiera que su propia pregunta hubiera roto algo dentro de ella que no quería volver a sentir. Greta estaba a su lado, con los ojos cargados de un cansancio. Consciente, no miró a Claire, solo observó la hilera de perreras. Como si las paredes mismas cargaran con su peso. Ese stranger, murmuró, lleva aquí más tiempo que cualquiera de ellos. Su tono no era casual. Transmitía reverencia y una especie de advertencia, como si estuviera nombrando a un fantasma, no a un perro. Claire giró la cabeza. La curiosidad se colaba por las grietas que intentaba mantener selladas. Más tiempo que los demás. Greta sintió lentamente. No ladra. No lloriquea. Solo observa. La mirada de Claire volvió a la perrera, donde esos ojos dorados estaban, fijos en los de ella, sin parpadear. La voz de Greta bajó aún más y el aire se espesó con algo tácito. Lo encontraron en la escena de un crimen, en una casa en el bosque. Llegaron los servicios de emergencia y allí estaba. Sentado junto a la puerta. Tenía sangre en el pelaje. No se movía. No dejaba que nadie se acercara a la habitación. Claire parpadeó. Las palabras le resultaron más pesadas de lo que esperaba. Estuvo él involucrado. Greta negó con la cabeza. Nadie lo cree. Había una mujer dentro, fallecida. Pero allí estaba él. Vigilándola como si fuera su deber, a Claire se le cortó la respiración. La idea de que un perro se quedara atrás después de semejante horror le pesaba demasiado. Era demasiado cruel. Greta añadió, nos llevó horas convencerlo de que saliera. Pero incluso después de que lo lograron, no dejaba de mirar atrás. No, tenía nombre, ni placas, ni chip, continuó Greta. Nadie vino a preguntarle. Era como si no perteneciera a nadie. Y aún así, se quedó. La mirada de Claire se suavizó, aunque sus brazos permanecieron cruzados como una armadura. Había conocido gente así, almas perdidas sin un lugar a donde ir. Pero que no podían desprenderse de lo perdido. Se quedó tirado junto a esa puerta durante días, dijo Greta. Incluso después de que lo trajeran aquí. Al principio se negaba a comer. No reaccionaba ante nadie. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. Era el tipo de lealtad que dolía presenciar. Devoción incluso después de la muerte. Greta lo miró. Algunos creen que todavía la está esperando, sin saber por qué. Claire se encontró caminando hacia adelante. Cada paso, deliberado, como si se adentrara en un recuerdo ajeno. Su corazón se sentía como una caja cerrada, pero algo en la quietud de Ranger la desgarraba, sin compasión. Todavía no. Solo reconocimiento. Ella se detuvo a un paso de los barrotes y se agachó ligeramente para encontrar su mirada. Oyen, susurró con voz insegura, no te pareces a los demás. El Ranger no se inmutó. No retrocedió, simplemente parpadeó con la mirada tranquila, como si viera a través de ella, más allá del abrigo, más allá de las paredes. Directo al dolor que ocultaba. El silencio parecía interminable. Ranger permaneció inmóvil, con sus ojos ámbar fijos en los de ella, como si memorizara cada destello de su expresión. Claire siempre había odiado el contacto visual. La hacía sentir expuesta, pero ahora no podía apartar la mirada. No había amenaza en su mirada. No había miedo. Solo presencia. Ese tipo de silencio que no exige atención, pero que la merece. Sus dedos temblaban a los costados. No extendió la mano. Algo le decía que eso llegaría más tarde, si es que llegaba. Pero en ese momento, el silencio entre ellos dijo más que las palabras. Claire exhaló con fuerza, obligándose a apartar la mirada. Debería irme, murmuró, retrocediendo. El calor que no esperaba sentir la heló. Había venido para evadirse de sus pensamientos, no para invitar a más. Sus pasos resonaban demasiado fuerte en el estrecho pasillo. Los perros ladraban, aullaban, exigían. Pero nada de eso le llegaba, solo uno permaneció en silencio. Solo uno. La vio alejarse. En la puerta, su mano aferró el frío pomo metálico. Dudó, pero la empujó, decidida a dejar atrás ese momento, fuera lo que fuese. Justo cuando el viento besaba su rostro a través de la puerta abierta. Llegó un sonido tan débil que casi lo perdió. Un gemido suave y tenso. Se quedó paralizada, a medio paso. La puerta crujió sobre sus bisagras. Tras ella, los ladridos no cesaban, pero esto era diferente. Esto era para ella.
El aire en la granja estaba cargado de silencio, salvo por el rítmico tic-tac del viejo reloj en la esquina. Claire estaba sentada, aún dándole vueltas a la extraña sensación que la había atormentado toda la noche. Ranger, su fiel pastor alemán, caminaba nervioso de un lado a otro, con el cuerpo rígido y las orejas moviéndose hacia la puerta principal. Entonces, desde lo más profundo de la casa, resonó un gruñido bajo, agudo y siniestro. El corazón de Claire dio un vuelco. ¿Qué pasa, muchacho?, susurró con la voz apenas un susurro. Los ojos ámbar de Ranger se clavaron en los de ella por un instante. Luego volvió la mirada hacia la puerta, con un gruñido cada vez más grave, como una advertencia. Algo había ahí fuera. Algo que lo tenía nervioso. Claire se acercó con cautela a la ventana de la sala, sus pasos amortiguados por el suelo de madera. Descorrió la cortina lo justo para mirar afuera, con la respiración entrecortada al verlo. Allí, inmóvil cerca del límite del bosque, había un hombre. Su figura estaba parcialmente oculta por los árboles, pero su mirada, oscura y fría, estaba fija en la casa. El pulso de Claire se aceleró y se le irritaron los pelos de la nuca. El hombre no se movió, no parpadeó. Simplemente miró fijamente. Los gruñidos de Ranger se intensificaron. Todo su cuerpo temblaba de alarma. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero algo en ese hombre le hacía sentir mal. Algo en él le revolvía el estómago. Claire se apartó de la ventana, respirando entrecortadamente. El frío, que antes le había invadido el pecho, ahora le recorría las extremidades. No era un intruso cualquiera. Lo sentía en los huesos. Este hombre, esta figura en la oscuridad, no era solo una amenaza. Era parte del pasado de Ranger. La mente de Claire trabajaba a toda velocidad intentando ubicarlo. Pero lo único que percibía era la profunda sensación de peligro que emanaba de lo más profundo de su cuerpo. Ranger era más que un perro. Era su protector, su confidente, y, ahora, este extraño hombre lo obligaba a luchar contra sus propios recuerdos. «Quédate aquí», Ranger susurró, aunque sabía que era inútil. El instinto protector de Ranger era feroz, y representara lo que representara este hombre. Claire temía que fuera más de lo que podía manejar sola. El sheriff llegó poco después de que Claire hiciera la llamada, con el rostro sombrío y los ojos ensombrecidos por una comprensión que Claire no comprendió del todo. No tardó en confirmar sus sospechas. El hombre de afuera coincide con la descripción de alguien involucrado en un caso antiguo, dijo el sheriff Daniels, con voz tensa. Un allanamiento de morada hace unos 3 años. El perro, un pastor alemán, igual que su hijo, fue encontrado junto al cuerpo de la mujer, negándose a separarse de su lado. El hombre nunca fue capturado, pero dejó un rastro de dolor a su paso. La mano de Claire temblaba mientras sostenía el expediente del sheriff, mientras sus ojos recorrían la foto policial del hombre que estaba frente a su casa. Era él. El terror, la maldad en su mirada, era la misma. Y ahora, ese mismo hombre estaba ahí fuera otra vez, acechando en las sombras. La habitación pareció cerrarse sobre Claire mientras las palabras del sheriff resonaban en su mente. Su mirada se desvió hacia Ranger, quien estaba sentado junto a la puerta, con el cuerpo tenso pero la mirada suave, como si conociera la gravedad de la situación. Claire sintió una opresión en el pecho y la respiración entrecortada. Ahora lo entendía. El Ranger no reaccionaba por instinto. Estaba reviviendo su pasado, un pasado en el que había intentado proteger a alguien sin éxito. Había sido su protector una vez y ahora estaba allí, protegiéndola de la misma pesadilla. Una lágrima le resbaló por la mejilla al mirarlo. «Lo siento, Ranger», susurró con la voz entrecortada. «Nunca lo supe, pero ahora lo sé. Te ayudaré a afrontar esto. Te lo juro». El vínculo que compartían era profundo. Él había salvado una vez de su propia oscuridad y ahora era su turno de salvarlo. Al caer la noche, la atmósfera se volvió más densa, sofocante por un miedo inminente. El corazón de Claire latía con fuerza en su pecho mientras veía el tic-tac del reloj. Cada vez más cerca de la medianoche. El silencio afuera se había vuelto inquietante. Ranger tenía las orejas gachas, la mirada fija en la puerta con una intensidad que la estremeció. De repente, el silencio se rompió. Un fuerte estruendo resonó desde la puerta principal. A Claire se le heló la sangre. El hombre había entrado. Sin ningún lugar a donde ir, Claire se apresuró, presa del pánico. La casa era vieja, con pisos crujientes y pasillos estrechos. El intruso sabía exactamente cómo aprovechar la oscuridad. Al retroceder hacia una esquina, oyó sus pasos, lentos y pausados, acercándose. Estaba acorralada. No había escapatoria. Sin previo aviso, un gruñido sordo retumbó en la garganta de Ranger. Sus músculos se tensaron, listos para saltar. Y entonces, con un rugido ensordecedor,
Se abalanzó. Claire jadeó al ver la lucha estallar frente a ella. Ranger y el intruso chocaron con ferocidad, chasqueando los dientes y clavándose las garras en la carne. Ranger era implacable, dominado por su instinto protector. El hombre, aturdido por el repentino ataque, se tambaleó hacia atrás, pero Ranger no se dejó intimidar. No solo luchaba por sobrevivir. Luchaba por ella con todas sus fuerzas. Ranger atacó al hombre, empujándolo hacia atrás, asegurando así la seguridad de Claire. El hombre contraatacó, pero Ranger no flaqueó. En ese instante, Claire vio no solo a un perro, sino a un guerrero, un defensor dispuesto a sacrificarlo todo para proteger a quien amaba. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El hombre fue sometido y arrestado, pero no antes de que Ranger resultara gravemente herido. Claire corrió a su lado, con las manos temblorosas, mientras intentaba detener la hemorragia. Aguanta. Muchacho. Por favor, aguantan, susurró, con la voz cargada de emoción. La respiración de Ranger era superficial, pero sus ojos de esos ojos estaban fijos en los de ella. A pesar del dolor, a pesar de la sangre. Él seguía allí, lo había dado todo para protegerla. La policía se llevó al intruso, pero Claire solo podía pensar en Ranger. No podría hacer esto sin ti, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Me salvaste. Me lo diste todo. A medida que la adrenalina de la noche se disipaba lentamente, Claire se sentó en el suelo, acunando la cabeza de Ranger en su regazo. Podía sentir el peso de su cuerpo cada vez más pesado, pero no podía separarse de él. No, eres solo un perro, susurró, con la voz cargada de gratitud y tristeza. Eres mi héroe. Siempre lo fuiste. Las compuertas de sus emociones se desbordaron. El miedo, el alivio, la inmensa gratitud, todo brotó a raudales. Y en ese instante, comprendió que Ranger no solo era su protector, era la razón por la que había encontrado la fuerza para vivir de nuevo. Y él le había dado todo. Mientras el sol comenzaba a salir, proyectando su suave luz sobre la habitación, Claire miró a Ranger, con la cabeza apoyada en su regazo. Su respiración se había estabilizado, aunque aún estaba débil. En ese momento, Claire comprendió algo que nunca antes había comprendido del todo. Ranger no era solo un perro, era su familia, su salvación. El vínculo que compartían no era solo de compañerismo, sino de supervivencia, de amor, de sanación mutua. Él le había salvado la vida. Pero al hacerlo, también le había salvado el alma. El Ranger no era solo un perro, era su héroe. Lentamente, giró la cabeza. Ranger no se había movido. Seguía acurrucado, seguía callado. Pero sus orejas estaban alertas. Y sus ojos, esos ojos dorados y doloridos, la observaban con algo peligrosamente cercano a la esperanza. Y por primera vez en meses, Claire no quería estar sola. La mano de Claire tembló levemente al firmar al pie del formulario de adopción. El bolígrafo rasgó el papel con más fuerza de la debida, resonando en la silenciosa oficina del refugio. Ranger, el pastor alemán de mirada cautelosa y una cicatriz sobre una ceja, permanecía inmóvil en un rincón de la habitación. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella y luego los bajó al suelo. Claire dudó con el peso del momento, oprimiendo su pecho. ¿Estaba haciendo lo correcto? No era un impulso, había estado buscando compañía. Pero la verdad era que estaba tan destrozada como el perro que la miraba fijamente. La trabajadora del refugio enganchó con cuidado la correa al collar de Ranger. Necesita paciencia, dijo con dulzura. Claire tomó la correa con ambas manos. Quizás ambos lo hagamos, susurró. Sin saber a quién intentaba convencer, a Ranger o a sí misma, la vieja casa de campo crujía con cada ráfaga de viento. Claire yacía despierta, con las sábanas enrolladas en las piernas y la mirada fija en el techo. Abajo, en la tenue luz de la sala, Ranger paseaba de un lado a otro, con las uñas resonando suavemente en el suelo de madera. Había rechazado la cama que ella le había preparado y, en cambio, se había apostado junto a la ventana como un centinela silencioso. De vez en cuando, gruñía en voz baja ante cosas que solo él podía percibir, fantasmas de heridas pasadas, tal vez. Claire se asomó por encima de la barandilla de la escalera y lo vio inmóvil, con el cuerpo rígido y las orejas alertas hacia la oscuridad exterior. Se sentía impotente. Una parte de ella quería llamarlo, consolarlo, pero sabía que no era así. La confianza no se podía forzar. Así que observó, con el corazón dolido por el silencioso guardia que aún no sabía que estaba a salvo. Los días transcurrían en una especie de limbo silencioso. Claire seguía con su rutina: café por la mañana, correos electrónicos al mediodía, cenas congeladas por la noche, mientras Ranger se mantenía a distancia, siempre cerca, pero nunca cerca. No ladró, no gimió, ni siquiera rogó. Solo observaba.
Cuando ella le habló, sus orejas se movieron, pero sus ojos nunca se encontraron con los de ella. La casa, que antes resonaba con la soledad, ahora soportaba el peso de dos almas que no sabían cómo llegar. A veces se preguntaba si adoptarlo había sido un error. Pero entonces, una vocecita interior le recordó que no eran desconocidos por casualidad. Eran solo dos seres que aprendían a estar completos de nuevo. Fue un momento pequeño, pero tomó a Claire completamente por sorpresa. Caminó desde la cocina hacia el lavadero. Con una taza de café en la mano, un suave ruido de pisadas la siguió, se giró lentamente. Ranger estaba a pocos metros de distancia, con la mirada tranquila pero atenta. No se inmutó, no salió corriendo. Simplemente se quedó allí. Como diciendo, estoy aquí. Ella caminó hacia la habitación contigua, y él llegó, deteniéndose en cada puerta como una sombra silenciosa. Claire no habló, no reaccionó, pero en su interior algo cambió, como una puerta cerrada que se entreabre. Por primera vez. No se sintió tan sola. La pesadilla era una que Claire no había tenido en meses. Un destello de faros. El crujido ensordecedor del metal. Gritos que solo ella recordaba. Se despertó jadeando, con las sábanas empapadas de sudor, agarrándose el pecho. La habitación estaba oscura y silenciosa. Pero algo era diferente. Una respiración suave. Firme y cercana. Se giró. Ranger yacía junto a su cama, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos entreabiertos. No había estado allí cuando se quedó dormida. No se movió ni emitió ningún sonido. Simplemente se quedó allí. Firme y tranquilo, como si supiera que ella necesitaba algo estable. Claire se agachó, su mano flotando a centímetros de su cabeza. Él no se inmutó, así que dejó que sus dedos rozaran suavemente el pelaje entre sus orejas. Gracias, susurró con la voz quebrada. Por primera vez desde el accidente, sintió que podía volver a respirar. Empezó con pequeños pasos, paseos matutinos por el sendero boscoso detrás de la casa. Ranger mantenía la distancia al principio, con la correa suelta y la mirada alerta. Pero Claire seguía hablando, no en voz alta. Solo un flujo de palabras tranquilo y constante, sobre su café de la mañana, su trabajo, sus sueños y, a veces, sus miedos. No esperaba que respondiera. Solo necesitaba hablar y, por una vez, que la escucharan sin juzgarla. Y Ranger, a su manera, escuchó. El susurro de las hojas bajo sus pasos se convirtió en un ritmo. La forma en que la miraba, ya no a través de ella, sino dentro de ella, le dio el coraje para seguir adelante. Una mañana, al llegar al viejo puente junto al arroyo, Claire se detuvo. Ranger también se detuvo y se sentó a su lado, tan cerca, que sus hombros se rozaron. Ella sonrió a través de lágrimas que no sabía que tenía. Quizás la sanación no llegó en grandes momentos. Quizás llegó en paseos tranquilos. Silencios compartidos y suaves respiraciones en el bosque. Pasó un martes. Iban a mitad de su recorrido habitual cuando la voz de un desconocido resonó tras ellos, fuerte y agresiva. Un corredor gritando por teléfono. Sin darse cuenta, Ranger se quedó paralizado. Entonces, un gruñido sordo surgió de su pecho. Su cuerpo se tensó. Con la cabeza gacha y apenas mostrando los dientes, el corazón de Claire se aceleró. Ranger, está bien, susurró poniéndose delante de él, pero él no parpadeó. Sus ojos estaban fijos en el desconocido, con todos sus músculos listos para atacar. Del corredor pasó sin incidentes, dándoles un amplio margen. Aún así, la tensión flotaba en el aire como niebla. Claire agarró la correa con más fuerza. Por primera vez, sintió miedo, no de Ranger, sino del pasado que cargaba con él. ¿Qué había visto? ¿Qué había pasado? El gruñido no era solo instinto, era recuerdo. Y en ese momento, Claire se dio cuenta, el amor solo no sería suficiente. Ella también tenía que comprenderlo. Esa noche, Claire estaba sentada en el borde de su cama, con los dedos temblando alrededor de una taza de té intacto. Ranger yacía acurrucado junto a la ventana, tranquilo ahora, pero distante. ¿Y si no puedo ayudarlo?, murmuró. ¿Y si no soy suficiente? Sintió que el viejo y familiar miedo aumentaba, el de haber decepcionado a alguien otra vez. El de haber asumido más de lo que podía manejar. El silencio entre ellos se sintió más fuerte que nunca. Miró a Ranger, quien levantó la cabeza y la miró a los ojos. Por un breve instante, no pareció perdido, parecía visto. Al día siguiente, Claire se sentó frente a su computadora portátil y buscó frases como trauma del perro rescatado, TPT en perros y reconstruir la confianza. Cada artículo contaba una parte de la historia de Ranger, un rompecabezas que apenas estaba empezando a comprender. Aprendió sobre el lenguaje corporal, los detonantes, la paciencia ante el castigo. Sobre todo, aprendió a observar de verdad. Esa noche, se sentó junto a Ranger en el suelo de la sala. No habló, no se acercó. Simplemente se sentó en silencio. Dejando que el silencio hablara por ambos. Finalmente, suspiró una exhalación profunda y cansada y se apoyó ligeramente en su pierna.
Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no las secó, en ese momento de tranquilidad. Ella no era su salvadora. Simplemente estaba allí, y eso era lo primero que realmente necesitaba. Del tiempo pasó, no a saltos, sino a centímetros. El Ranger ya no caminaba de un lado a otro por la noche. Empezó a menear la cola, no con furia, sino con suavidad. Cuando Claire llegaba a casa, ella también cambió, reía más, dormía mejor. Volvía a hablar con sus amigos. Una tarde, mientras estaban sentados mirando la puesta de sol en el horizonte, Claire susurró: «Me salvaste». ¿Sabes? Ranger apoyó la cabeza en su regazo. Sus cicatrices no habían desaparecido, pero ya no los definían. En cambio, se convirtieron en parte de una historia compartida, de supervivencia, de confianza, de sanación silenciosa. Dos corazones rotos, aprendiendo, lenta y pacientemente, a latir de nuevo al ritmo, y en algún lugar del silencio, entre palabras y colas meneándose, se forjó un vínculo, no perfecto, no instantáneo, pero real, inquebrantable, y valió la pena cada paso incierto que dieron para encontrarlo. Ranger yacía inmóvil, respirando con regularidad pero con dificultad, mientras el pitido del monitor cardíaco interrumpía suavemente la silenciosa habitación. Su pelaje, antes vibrante, ahora estaba enmarañado con mechones de pelo, un crudo recordatorio de la batalla que había librado para proteger a Claire. Su cuerpo, aunque inmóvil, llevaba consigo los ecos de su valentía. El pueblo se había unido en torno a él, cada persona ofreciendo una oración silenciosa o un momento de gratitud por el fiel pastor alemán que había salvado a su vecino. Habían pasado días desde el ataque, pero los susurros de su heroísmo llenaban cada rincón del pueblo. Ranger, ajeno a su recién adquirida fama, permanecía tranquilo en su cama, descansando como si finalmente se hubiera quitado el peso del mundo de encima. Para Claire, cada visita al hospital era un delicado equilibrio entre la esperanza y el miedo. Le acarició la cabeza con suavidad, con dedos temblorosos, mientras susurraba: «No estás solo, Ranger. Eres mi héroe, mi salvador». Sus ojos se abrieron brevemente. Una mirada suave y tranquilizadora que decía mucho de su amor y lealtad tácitos. El vínculo que compartían era más profundo que las palabras. Una comprensión silenciosa de lo que había pasado entre ellos, la confianza inquebrantable que los había salvado a ambos. El sol salía suavemente, proyectando una luz dorada a través de las cortinas del dormitorio de Claire. Por primera vez en semanas, la calidez del sol parecía una promesa, un símbolo de un nuevo comienzo. Claire se estiró, dejando escapar un suspiro de paz mientras veía cómo el mundo despertaba tras su ventana. El miedo y la ansiedad que una vez la habían aprisionado parecían haber cedido. Su hogar, antaño una fortaleza de terror, se había transformado. No era solo la luz la que había cambiado, sino ella misma. El peso del pasado, aunque seguía ahí, ya no la oprimía tanto. Se sentía más ligera, más esperanzada. La casa volvía a sentirse segura, no solo porque estaba libre de amenazas, sino porque había aprendido a vivir en paz. Abrió las cortinas por completo, dejando que la luz inundara la habitación. Al contemplar la tranquila mañana, supo que la vida era diferente ahora, y que el amor y la fuerza que había encontrado en Ranger lo habían cambiado todo para mejor. Todo empezó con un golpe en la puerta. Un golpe leve y vacilante, seguido de una voz suave al otro lado. Claire abrió la puerta y se encontró con la señora Franklin, la anciana que vivía 2 casas más allá, con una cesta de galletas caseras. «Solo quería decirte cuánto lamento lo sucedido», dijo la señora Franklin con los ojos brillantes de preocupación. «Y, bueno, gracias por mantener a Ranger a salvo. Es un buen perro, muy valiente». Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma agotada de Claire. Un gesto sencillo, pero que decía mucho. Durante los días siguientes, más vecinos fueron a visitarla, algunos con flores, otros con tarjetas y algunos simplemente para ofrecerle una palabra amable. No solo pasaban para ver la recuperación de Ranger, sino porque querían conectar con Claire para compartir la historia de lo sucedido. En esos momentos, Claire se dio cuenta de algo importante. Ya no estaba sola. Tenía una comunidad, un grupo de personas que la veían a ella y a Ranger no como víctimas, sino como sobrevivientes, como héroes por derecho propio. Y poco a poco, Claire sintió que derribaba los muros que había construido alrededor de su corazón. A medida que los días se convertían en semanas, Claire empezó a notar un cambio sutil en sí misma. Ya no era una mujer que vivía con miedo. La valentía de Ranger había despertado algo en su interior. Un fuego que no sabía que ardía bajo la superficie. Cuando vio un volante en la cafetería local pidiendo voluntarios para el refugio de animales, algo se despertó en su interior. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que retribuir, tal como Ranger le había dado una segunda oportunidad. Su primer día en el refugio fue abrumador, pero en el mejor sentido de la palabra. Había tantos animales necesitados,
Tantas almas perdidas que buscaban a alguien en quien confiar. Claire vio en ellos el mismo miedo e incertidumbre que ella había sentido antes. Pero ahora tenía las herramientas para ayudar. Contaba con la fuerza de Ranger y había aprendido a escuchar de verdad a los animales y a quienes los cuidaban. Poco a poco comenzó a sanar sus heridas. Y su corazón se expandió al ayudar a otros a encontrar paz y amor. El trabajo en el refugio no era fácil. Cada animal traía su propia historia, su propio trauma. Pero Claire tenía algo que necesitaban: un toque tierno, un oído paciente y un corazón lleno de empatía. Con cada animal que ayudaba, Claire empezó a ver su propia sanación reflejada en la de ellos. No fue inmediato, pero poco a poco los vio salir de su caparazón y aprender a confiar de nuevo. Aprendió a leer sus ojos, a comprender el silencio entre las palabras y a encontrar fuerza en su vulnerabilidad. Mientras Claire trabajaba con los animales, su propio dolor comenzó a desvanecerse. Antes se sentía rota, pero ahora se sentía completa de nuevo. Las lecciones que había aprendido de Ranger, paciencia, confianza, amor, ahora la guiaban mientras trabajaba con otros animales, enseñándoles lo mismo que había aprendido del fiel perro que le había salvado la vida. Una tarde, Claire estaba en el refugio cuando un terapeuta que dirigía un programa para niños con ansiedad y trauma se acercó a ella. «He oído hablar de Ranger», dijo el terapeuta con una silenciosa admiración en los ojos. «Creo que podría ayudar a estos niños. ¿Estarías dispuesta a traerlo para unas sesiones?» La idea de que Ranger trabajara con niños llenó de orgullo a Claire. Ella aceptó, y pronto Ranger caminaba por los pasillos del centro de terapia. Sus pasos suaves tranquilizaban a los niños que tenían miedo de hablar o incluso de mirarlos. A los ojos, la presencia de Ranger fue como un bálsamo para sus almas. No habló, pero su fuerza silenciosa les transmitió todo lo que necesitaban oír. Poco a poco, los niños comenzaron a abrirse, y su miedo se desvaneció en su presencia. Ranger, siempre protector, se había convertido en su guía. Fue durante uno de estos paseos terapéuticos que ocurrió algo extraordinario. Una niña pequeña, de no más de 6 años, que había sido muda desde tiempos inmemoriales, dio un paso al frente con cautela. Le temblaban las manos al extender la mano y tocar el pelaje de Ranger. Al principio, fue solo una caricia suave, pero luego se aferró y algo milagroso sucedió. Ranger susurró con una voz apenas audible pero firme. Claire se quedó paralizada, observando con asombro cómo la pequeña hablaba por primera vez en años. Fue la fuerza de la presencia de Ranger, su serenidad, lo que le dio a la niña el coraje para recuperar su voz. En ese momento, Claire supo que el vínculo entre Ranger y ella se estaba expandiendo, tocando vidas de maneras que jamás imaginó. Al final de cada día, Claire y Ranger se sentaban juntas en el porche. Era su momento de tranquilidad, tiempo para reflexionar, para disfrutar de la paz por la que tanto habían luchado. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, y Claire se recostaba, con la cabeza apoyada en el cálido costado de Ranger. El mundo, en ese momento, parecía perfecto. No porque no sintiera dolor, sino porque se había vuelto completo. Habían encontrado la paz la una en la otra, en su amor y en la fuerza que compartían. Una tarde, mientras Claire contemplaba la puesta de sol, una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. No era la clase de sonrisa que nace de la perfección. No, era la clase de sonrisa que nace de la comprensión, de saber que la vida nunca sería perfecta, pero que aún podía ser hermosa. Su vida, una vez destrozada, ahora estaba completa y se había recuperado gracias al amor de un perro que había sido más que una mascota, más que un compañero. Ranger había sido su salvador, su guía, su fuerza, y a cambio había aprendido a amar, a sanar y a sentirse completa de nuevo. Y mientras estaba sentada allí con él, con la mano apoyada en su pelaje, se dio cuenta de que juntos habían creado algo verdaderamente hermoso, un vínculo que jamás se rompería. Claire estaba de pie junto a la ventana, contemplando la puesta de sol sobre el pueblo, mientras su mente se remontaba a la oscuridad que había vivido antes de que Ranger llegara a su vida. Pensó en todas las cicatrices, los pedazos rotos de su corazón, que una vez se sintió irremediablemente destrozado. Al igual que Ranger, abandonada, perdida y olvidada, sin embargo, ambas habían encontrado la luz de nuevo. Juntas, se habían recuperado, paso a paso. Es extraño, se susurró a sí misma, como algo tan roto puede volver a estar completo. Ranger, tumbado a sus pies, levantó ligeramente la cabeza, como si escuchara sus pensamientos. Sus ojos marrones se encontraron con los de ella. Claire sonrió, con una pequeña pero genuina curva en sus labios. «Estábamos perdidos, ¿verdad, muchacho?», murmuró, agachándose para rascarle detrás de las orejas. El peso de sus palabras flotaba en el aire, dos almas rotas, encontrando fuerza el uno en el otro. Los pensamientos de Claire se dirigieron al pasado de Ranger, a los años que había pasado en silencio.
abandonado y solo. Antes veía las cicatrices emocionales que arrastraba como algo que lo hacía frágil, algo que lo marcaba como una criatura rota. Pero ahora lo entendía. Esos años de abandono no lo habían debilitado. Lo habían hecho gentil, amable y paciente. Ranger había aprendido a soportar, a esperar y a amar sin expectativas. Su silenciosa fuerza era la sabiduría de un perro que había pasado por la oscuridad, pero que aún tenía mucho que ofrecer. Claire a menudo se maravillaba de cómo escuchaba con todo su ser, cómo percibía cada una de sus emociones y cómo simplemente sabía cuándo sentarse a su lado y ofrecerle su compañía silenciosa. Quizás quienes han sido olvidados sean quienes más sabiduría poseen, pensó Claire, quienes han vivido el dolor solo para salir fortalecidos. La sanación no fue un milagro para Claire. No fueron una serie de momentos decisivos ni cambios drásticos. No, fue un proceso tranquilo y constante que tuvo lugar en el suave silencio de su hogar, en la dulce presencia de un perro que solo pedía su compañía. Ranger no la sanó con grandes gestos. No le pronunció palabras de consuelo ni le dio respuestas. Simplemente se sentó a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo, mientras ella lloraba, su pelaje suave bajo sus dedos. Y eso, más que cualquier otra cosa, sanó a Claire. No fue terapia. No fue el momento. Fue simplemente el acto de estar juntos, de compartir la carga del dolor en silencio. No necesito milagros. Reflexionó mientras observaba a Ranger dormir. A su lado. Solo te necesitaba a ti. La confianza nunca fue algo que Claire pudiera dar fácilmente. La habían traicionado demasiadas veces. La habían herido profundamente. Pero Ranger le enseñó algo profundo: la confianza se gana, no se da. Lentamente, con delicadeza, con presencia. Al principio, no estaba segura. Lo observaba con recelo, sin saber si alguna vez podría confiar de verdad en ella. Pero con el paso de los días, su presencia era un recordatorio constante de que la confianza se cultiva de forma sutil y silenciosa. Se reflejaba en la forma en que le rozaba la mano con la nariz, buscando consuelo. Se reflejaba en su forma de no apresurarse, de no presionarla. Simplemente permanecía a su lado, ofreciéndole solo lo que necesitaba en cada momento, y con el tiempo, la confianza creció, no porque Claire lo hubiera forzado, sino porque Ranger se la había ganado. Un pequeño acto de bondad a la vez. Al mirar atrás, Claire se dio cuenta de algo que no había comprendido del todo. Creyó haber salvado a Ranger, rescatarlo del frío, la soledad y el miedo. Pero en realidad se habían salvado el uno al otro. Ranger le había brindado consuelo cuando el mundo se sentía demasiado ruidoso, demasiado abrumador. La había ayudado a encontrar el coraje para afrontar otro día, para salir a la luz tras años de oscuridad. Y a cambio, Claire le había brindado el amor y el cuidado que le habían negado durante tanto tiempo, devolviéndole la dignidad y la calidez que había perdido. Juntos sanaron. No solo en soledad, sino como compañeros. No solo sobrevivieron a su dolor, sino que lo superaron. Y en el proceso, construyeron algo mucho más fuerte que la supervivencia. Construyeron una vida juntos. No solo sobrevivimos, pensó Claire, con la mano apoyada en la cabeza de Ranger, mientras éste la miraba. Nos salvamos mutuamente.